17 de libros históricos. El tema es Esdras. Tenemos dividido en 7 puntos el libro completo: el decreto de Ciro, regreso a Jerusalén, Zorobabel, restauración del culto, cimientos del templo, los adversarios y reedificación del templo. Entonces vamos a recordar que el regreso a Jerusalén es un milagro, porque cuando Nabucodonosor se llevó a los de Judá, se pensaba que no regresaban. Definitivamente fue devastado como ciudad y bueno, era un imperio en ese momento poderosísimo. Sin embargo, en el plan de Dios había pues algunos detalles. En primer lugar, este decreto de Ciro, en el 1 al 4 de Esdras dice: en el primer año del reinado de Ciro, despertó Jehová el espíritu de Ciro, el cual hizo pregonar por palabra y por escrito. Recordamos que el cautiverio era de 70 años, según Jeremías 25 y 29. Jehová le dio los reinos de la tierra y le ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Autorizó a los judíos subir a Jerusalén y edificar casa a Jehová, y Ciro expresó: Él es Dios. En todo lo que ha quedado cualquiera que more, ayúdenle los hombres del lugar con plata, y oro, y bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa del Dios, la cual está en Jerusalén. Aquí hay un milagro muy especial. Cuando nosotros leemos Isaías 44:28, se escribió en el año 750 a.C. Y ahí Dios le reveló a Isaías el nombre de Ciro, porque dice: Ciro es mi siervo, el cual hará que mi pueblo regrese. Ahora, esto no es fácil, porque en el año 750 pues no existía ni siquiera Ciro. Y más o menos 270 años después vino Ciro. O sea, es algo muy difícil de manejar humanamente, ¿no? Que alguien hubiera sabido: en tantos años viene el siguiente emperador y los deja regresar. Es importante notar que los judíos le dijeron a Ciro, en Jeremías, nuestro profeta, dice que tú eres siervo de Dios. Ahora, no es que él era creyente. Recordamos que los persas eran un imperio poderosísimo, muy grande, y pues también eran así muy crueles. Pero dice ahí que Ciro se conmovió y dijo: bueno, si Dios habla de mí, entonces regrésense. Era algo impactante. La cuestión es que también es política. Usted sabe que un imperio es diferente de otro. Entonces, como Nabucodonosor se llevaba a la gente, los persas lo regresaban. No por buenas gentes, sino nada más para hacer lo opuesto. Es bien político, ¿no? Decir, vamos a hacer exactamente lo opuesto que lo que hizo el otro político. Entonces Dios usa hasta las políticas, ¿no? Definitivamente. Entonces Ciro cambió el plan y dice: bueno, pues regrésense los que quieran. Pero vienen varias bendiciones ahí muy importantes. Dice, lo pregonó por palabra y por escrito. O sea, él era el emperador. Recuerdan que Babilonia cayó de una manera muy vergonzosa. El nieto de Nabucodonosor era ebrio. Cuando viene la profecía de Daniel, le dice: Mene Tekel Peres Uparsin, ¿se acuerdan? Que quiere decir: has sido pesado en balanza, eres hallado falso y serás quitado. Entonces tu reino será dado a los persas. Es interesante notar que cuando llegaron los persas ya no había ejército de los babilonios. Ya estaban muy debilitados, ya no era el ejército que derrotó a los judíos, y cuando llegaron los persas definitivamente asesinaron al nieto de Nabucodonosor. Y al matar al rey se apoderaron del reino. Entonces no hubo así guerra, no hubo otra confrontación que tampoco nos gustan, pero vemos cómo Dios en todo tiene una mano poderosa, ¿no? Porque los babilonios hicieron un abuso contra Jerusalén. De hecho, hoy nos toca el tema también al predicar Isaías, ¿no? Entonces, vemos un gran abuso de un imperio que no nada más pues se enriquece, sino que masacra, despedaza, destroza, ¿no? Entonces, Nabucodonosor hizo eso. Y los persas revierten la situación y dice que Ciro dice: bueno, que los que se quieran regresar se regresen. Ahora, esto es también difícil de manejar, porque muchos emperadores no dejaban que la gente regresara, pues porque era mano de obra, eran esclavos, ¿no? Pero dice él: regrésense los que quieran. Y aquí vemos varios milagros en Esdras, porque el decreto viene como de parte de Dios. Dios conmovió a Ciro, que no era ni creyente ni nada, pero él tiene esa idea de que van a ir a Jerusalén. Y luego dice algo muy bonito, dice: Él es Dios, aquí en Esdras, ¿no? O sea, el emperador dijo: Jehová es Dios. Entonces vemos nosotros cómo Dios conmueve a la gente. Dios usa a la gente no creyente, ¿no? Porque a veces que use a los creyentes pues es bendición, pero que Dios use a un no creyente es un milagro. Entonces este hombre dice: Él es Dios, yo creo lo que dice Jeremías, es cierto que habla de mí, tantos años antes que yo naciera habla de mí, pues regrésense. Y la cuestión ahí también es que hay una ayuda económica. Si los que quieran lleven plata, oro y maderas para la casa de Jehová. Y luego dice: Él es el Dios.
Es interesante porque él era muy politeísta, ¿no? Recuerdan que los emperadores tenían sus dioses, muchos dioses, y él habla de Dios como el Dios, así con una manera muy específica. Entonces reconoció a Dios, dice, Él es Dios y háganle casa que está en Jerusalén. Ahora, esto no nada más era para los judíos. El gran plan de Dios es Jesús. ¿Se acuerdan? No son los judíos, es Jesús. Pero de los judíos iban a ser Jesús. Entonces, este regreso no era para que ellos se sintieran bien como pueblo, sino que siendo pueblo, ahí nacía el Salvador. Porque Dios decretó que el Salvador naciera desde que escogió a Abraham, ¿se acuerdan? Allá en uno de los caldeos, o sea, los decretos de Dios no cambian. Los hombres fallamos, somos inconstantes, no entendemos, pero el decreto de Dios es firme. Entonces vemos en este decreto de Ciro varios milagros muy importantes. Luego tenemos el regreso a Jerusalén. Dice, se levantaron jefes de las casas paternas de Judá y Benjamín, los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir y edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Todos los que estaban alrededores les ayudaron con plata y oro, bienes y ganado y cosas preciosas, además de lo que ofrecieron voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta a los príncipes de Judá. Aquí hay algo muy interesante. Porque cuando dice que llegaban los persas, dice, los persas no se interesan por la plata y el oro. Muy raro, ¿no? O sea, todos los imperios se interesan por la plata y el oro, o sea, lo valioso, lo que los enriquece. Pero este hombre dice que, dijo, bueno, si de veras Dios habló y mi nombre está allí y van a regresar, llévense la plata y el oro que se trajo Nabucodonosor. Y ahí tenemos entonces como que se revierte la idea de los babilonios, de llevarse todo el oro a su lugar. Y él dice, no, pues regrésenselo. Y pone incluso un tesorero, Mitrídates, a ver, dígale así, ¿no? A alguien, Mitrídates, está difícil, ¿no? Mitrídates era el tesorero y le dijo, Ciro, por favor, quiero que tú vigiles que se les regrese todo lo que trajo Nabucodonosor. Es impactante, ¿no? No sé cuánto nos han robado, nos han quitado, nos han lastimado o algo y pensamos que no se puede revertir. Pero si Dios quiere, se revierte. Ahora, no se aclara si fue todo lo que se llevó Nabucodonosor. Es todo lo que estaba en ese momento. Sabe que el oro luego se convierte en otras cosas, ¿no? En joyas y se vende y hace otras cosas. O sea, no era todo, pero una buena parte por lo menos se regresó a Jerusalén. Y dice, llévense todo lo que era de Dios. Otra vez en contra de Nabucodonosor. Porque así como él se trajo el oro, pues Ciro dice, pues regrésenselo. Ahora, ese oro era para la casa de Dios. Nosotros siempre decimos, es importante la casa de Dios por la reunión, ¿no? Para los judíos donde se reúnen. Nosotros como cristianos tenemos la casa de Dios como un lugar de capacitación, de servicio, pero es importante la casa de Dios. Y en ese momento no había templo en Jerusalén. Y dice Ciro, bueno, pues llévense todo lo que quieran, plata y oro, y además ayúdenle los que quieran. Ahora, es importante notar, ¿quiénes ayudan? Los que tienen corazón. Porque no siempre son los creyentes, ¿eh? Qué bueno fuera que los creyentes siempre fuéramos generosos. Pero ahí dice, los que les quieran ayudar, o sea, no nada más judíos, de otras naciones, de otros dioses, los que les quieran ayudar, por favor, denles. ¿Y sabe qué sucede? A veces hay una necesidad y hay gente que no conoce a Dios, pero ayuda. Dice, yo quiero ayudar, ¿qué quieres que haga? ¿Qué hace falta? Y de veras nos sorprendemos. Yo creo que todos tenemos testimonios, ¿no? De gente que no es cristiana y nos ha ayudado. Y hasta nos quedamos sorprendidos y decimos, bueno, ¿cómo Dios mueve corazones? Porque yo tenía una necesidad o alguien tiene una necesidad y alguien que ni conoce de Dios ni nada, da la ayuda. Entonces creo que siempre la generosidad es muy importante, ¿no? Ahora, es importante que dice, los jefes de las casas paternas se levantaron. Los judíos estaban en Babilonia, luego los persas los conquistan, se hacen persas, bueno, esclavos de los persas y ahora regresan a Jerusalén. Y dice, ahí van a regresar, pero no nada más van a regresar, sino que tienen que hacer la casa de Dios. O sea, ¿qué tan importante es la obra de Dios para nosotros? Porque todos tenemos obras, tenemos negocios, familias, intereses personales que están bien, o pueden a veces estar bien o no tanto, pero la casa de Dios, las cosas de Dios son una prioridad. Y en este caso, dice Ciro, los que quieran regresar, que se regresen. ¿Y sabe qué es interesante? Que no se regresaron todos. Fíjese, eso es así como un poco lamentable, ¿no? Ya estaban enriquecidos, tenían un lugar bueno, ya no quisieron regresar. Y cuando les dicen ahí Zorobabel, que es el linaje de Jesús, ¿no? El rey, les dice, vamos a ir a Jerusalén, no todos.
Vemos ahorita que son un poquito más de 40,000 los que se regresan, ¿no? Pero dice, dijo que les ayudaran y Ciro dio decretos para que pudieran regresar a Jerusalén. Entonces Dios mueve las cosas, ¿no? Dice, y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1,000 tazones de plata, 28 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1,000 utensilios. Todos los utensilios de oro, que eran 5,400, todos los hizo llevarse a Esbazar, con los cuales subieron de Judá a Jerusalén. Cuando dice suben a Jerusalén, recordemos que Jerusalén está en alto. No es una ciudad que esté así en un valle, está en alto. Por eso cuando dice suban a Jerusalén, aunque Pérez estaba cerca más o menos, cientos de kilómetros, dice pueden subir a Jerusalén. Como hoy día no, algún lugar que esté en alto para nosotros decimos tienes que subir a ese lugar. Los que no son del lugar no saben. Pero como es un monte, por eso dice suban a Jerusalén y llévense todo lo que se les ha dado, se les ha designado. Y dice, hasta la cuenta hizo Esbazar allí. O sea, hubo una precisión de lo que se regresaba. ¿Sabe? La obra de Dios no es barata. La obra de Dios demanda algunas cosas. Imagínense reedificar un templo. O sea, no era fácil. No puede empezar de ceros, ¿no? Entonces dice, todo lo que es plata y oro, llévenselo por cuenta para que empiecen la obra de Dios allá en Jerusalén. Ahora, ¿quiénes son los que viven con Zorobabel? Varias sorpresas. Dice ahí 1:70, vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Relaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigvai, Reum y Baana. Se mencionan muchas familias: los sacerdotes, los levitas, los cantores, los hijos de los porteros, los sirvientes del templo, los hijos y los siervos de Salomón, y los que no fueron hallados fueron excluidos del sacerdocio. Este es el orden, ¿no?, sacerdotal. Toda la congregación eran como 42,370. Sus caballos eran 636, sus mulas 245, sus camellos 435, asnos 6,620. Algunos jefes de las casas paternas hicieron ofrendas voluntarias. Es interesante contar animales, ¿no? Porque dicen, no, bueno, ¿cómo cuentan eso? Bueno, es lo que había. Por eso dice, van a regresar. Pero hay varias sorpresas. ¿Quién es este Nehemías que está ahí? El escritor. ¿Te das cuenta? O sea, no, ahí en ese momento era copero del rey, se le permitió ir a Jerusalén a reconstruirla y fue. Y luego regresó otra vez a Persia, pero finalmente se fue a Jerusalén. Dice aquí, se fue. Mardoqueo. ¿Quién es Mardoqueo? Tío de Esther. Entonces, aunque Mardoqueo llegó a ser importante, al final de Esther dice que fue como el primer ministro de Persia. Nada más que hay algo interesante. Cuando se casan Esther y el rey Artajerjes, parece muy bonito. El matrimonio duró 10 años porque mataron al emperador. Esto no está en la Biblia, es historia. Entonces, esa Esther tan linda que se casó con esperanzas y todo, duró 10 años allí porque mataron a su esposo. Ahora, cuando matan a su esposo, cambian los reinos, ¿se acuerdan? Llega otro rey, a veces eran amigos, a veces eran enemigos. Y bueno, no dice de Esther, pero de Mardoqueo sí dice. Mardoqueo se regresó a Judá. Qué bendición, ¿no? El que fue fiel a Dios, que amaba a Dios. O sea, los que amamos a Dios, hermanos, siempre hay fruto. Porque hay gente que dice, ay, pues me ha ido mal, soy bien creyente, pero me va mal. No tengo lo que me merezco. Yo sé que merezco más y con esto me conformo. Hermano, no es cierto. Dios bendice con gran misericordia. Nehemías, que era el gobernador, y regresa a Jerusalén, y Mardoqueo, que era, bueno, pues un hombre importante, y regresan allí. Luego se mencionan muchas familias. ¿Por qué? Porque habían perdido el nexo familiar. Al estar allá en Persia y en Babilonia ya no había las familias tan exactas como estaban cuando salieron. Entonces dicen, vamos a ver quién es el papá de esta persona, quién es el papá de esta. Habla siempre de hombres, Nunca hay hijos de mujeres casi. Eso es machismo, pero así está en la Biblia. Son hombres. Bueno, es que fulano tiene estos hijos y hasta llegan al siguiente. Pues algunos no fueron encontrados en el sacerdocio. Decían, somos sacerdotes. ¿De qué familia? Pues de tal familia. No existe tu familia. Suena muy pesado, ¿no? Pero sucedió. O sea, no todos eran sacerdotes. Quizás se perdió el dato o una cosa así, pero finalmente dice, ustedes no pueden estar. O sea, es el orden sacerdotal, muy estricto en el Antiguo Testamento, pero sí sucedió que no estaban ellos inscritos allí. Luego dice los cantores. ¿La alabanza es importante, hermanos, o no? Es importantísima. No es a nuestro gusto, cuando queramos. Y los cantores es gente que sabe cantar.
No nada más es con el gusto, ¿no?, de hacerlo, sino que de veras se preparan en el canto. Luego dice, los levitas y los sacerdotes. O sea, todos los que estaban en el ministerio, ahí estaban preservados por Dios y llegan a Jerusalén nuevamente para hacer el sacerdocio. Los hijos de los porteros. Los porteros, ¿quiénes son los porteros? Exactamente, cuidaban las puertas. Porque en las noches llegaban personas, ¿recuerdan? Era un país completo, entonces no era un culto como el que tenemos aquí de 3 horas. Todo el día o la noche llegaba gente y había necesidad de porteros que estuvieran ahí pues en el templo para recibir los animales, los sacrificios, o sea, son servidores. La gente servicial siempre es importante. Por eso hasta los porteros están ahí. O sea, todos somos importantes, hermanos, ¿o no? Porque, no, nada más si somos sacerdote o el rey eran importantes, pero los porteros también. De hecho, ¿qué hace un rey sin porteros? ¿O qué hace un sacerdote sin porteros, no? Y esos porteros eran levitas. No nada más estaban ahí abriendo puertas o una cosa así, sino que eran levitas. Luego dice los hijos de los siervos de Salomón. O sea, desde Salomón hubo siervos que estaban ahí preservados. Y dice, bueno, estos también van a estar allí. Y bueno, luego dice, los no hallados fueron excluidos. Y luego habla de la congregación. ¿Cuántos? 42,330. O sea, un poquito más de 40,000 personas regresaron. ¿Por qué? Porque muchos no quisieron regresar. ¿Sabe que la invitación se hace y no todos quieren? ¿Sucede actualmente o no, hermano? Es exactamente lo mismo. ¿Por qué no están todos los que podrían estar? Solo Dios sabe, en sus corazones. Pero los que están, aunque sean pocos, es una bendición. Por eso nunca nos gusta la frase, ¡ay, somos bien poquitos! ¿Para qué dice eso? Si ya vimos, mejor no diga nada más. Gracias que estamos aquí, los que estamos los que Dios somos necesarios, ¿no?, para alguna obra. Y esto era muy importante, eran 40,000 personas. Ahora, después de 42,300 personas, en 400 años ya estaba otra vez Jesús en las ciudades y en los lugares donde estuvo Jesús y se pobló el lugar. O sea, Dios tiene un plan perfecto. No dependemos de grandes números. Porque hay gente a la que le encantan los números, ¿no? Recuerda, las mega iglesias que conocemos, pues es importante, son muchísimos, qué bueno, pero no con nada más mega iglesias Dios trabaja. Pueden ser grupos pequeños, grupos de familia, un grupito pequeño de servicio, y ahí se hace la obra de Dios, ¿no? Ahora dice que también hasta sus animales. ¿Por qué? Porque necesitaban llegar a donde iban a vivir otra vez. No estaban enterados de cómo estaba el lugar donde iban a vivir. De hecho, cuando llegan reparten el lugar. Hay algunas ciudades que están habitadas, algunas están deshechas. ¿A quién podemos poner ahí? Otra vez, organizadores, administradores, gente que sabe hacer las cosas, y se pusieron a hacer las cosas para que pudieran estar en sus camellos. Dice, hasta sus camellos y sus asnos, todos sus animales están contabilizados ahí. Dice, y algunos hicieron ofrendas voluntarias. ¿Para qué? Para ayudar a la construcción de la casa de Dios y otras necesidades. ¿Sabe que hay necesidades, hermano, o no? Porque hay quienes pensamos que no hay necesidades. No, pues todo está bien. Siempre hay necesidades. Dice, y algunas personas hicieron ofrendas voluntarias. ¿Para qué? Para lo que fuera necesario. Hasta alimentos, ropa, transporte, alguna cuestión de lo que en ese momento podían usar como medicamentos o cualquier cosa. Siempre es importante la obra de Dios. Y bueno, hay gente que tiene esa, otra vez, generosidad. Dice, según sus fuerzas, dieron al tesorero de la obra 70,001 dracmas de oro, 5,000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Un dracma equivalía a un denario, 4 gramos de plata. Una libra son 500 gramos de plata. O sea, dieron mucho. Eran pocos, pero dieron mucho, según sus capacidades. O sea, cuando nosotros somos generosos en las cosas de Dios especialmente, Dios sabe las necesidades que se cubren. A veces nosotros no nos enteramos, porque decimos, bueno, no sé si hay necesidades o no, pero quienes son generosos, siempre algo para lo que su generosidad tiene un destino. Y en este caso dice, bueno, estas ayudas hasta las cuenta allí en pesos y centavos, ¿no? Porque igual en las cosas de Dios tenemos que ser claros cómo se administran las cosas económicas, ¿no? Dice, bueno, todo esto se entró para poder ayudar a las cosas que hubieran alguna necesidad. Luego tenemos restauración del culto. No había culto. Nabucodonosor despedazó el templo, se llevó todo, como ya vemos en la historia, aunque luego Ciro regresó parte de lo que se habían llevado. Estamos en el capítulo 3. Dice, en el mes séptimo, establecidos en sus ciudades, se juntó el pueblo como un hombre, Jesúa,
hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, Zorobabel y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer holocaustos. Colocaron el altar sobre su base, ofrecieron holocaustos por la mañana y por la tarde, celebraban la fiesta de los tabernáculos, el holocausto continuo y todas las fiestas solemnes de Jehová. Esto es adoración. Dieron dinero a los albañiles y carpinteros, comida, bebida, aceite a los tirios y sidonios para que trajeran madera del cedro del Líbano conforme a la voluntad de Ciro. ¿Será fácil de construir, hermanos? No es fácil. Si construir es difícil, reconstruir es más difícil. Porque hay que quitar lo que quedó despedazado, hay que ver qué hay que hacer, qué sirve, qué no sirve. No sé, es muy pesado reconstruir. Y sin embargo, ellos reconstruyen el templo. Dice, en el mes séptimo, y habla quién es Zorobabel. Zorobabel es el rey. Es del linaje de David. Y este Zorobabel va no nada más oro. Va con sus hermanos, dice, y otros más que Dios puso en su corazón. Jesúa, hijo de Josadac, Zorobabel, y los hermanos de ellos, y estaban regresando para edificar la casa del Dios de Israel otra vez. ¿Quiénes están haciendo la casa de Dios? Los que quieren. Es voluntario, hermano. No, a nadie se le obliga. Porque hay personas que piensan que hasta que los obliguen, ¿no? Hasta que me llamen, cuando me pidan. No, hermano, no hay que llamar a la gente. Ya hay necesidades, ya hay situaciones que se pueden suplir. Tenían que hacer un templo. No era fácil hacer el templo. Entonces dice, bueno, los que tengan en su corazón pueden estar ahí. Luego dice, enseguida colocaron la base del templo. ¿Qué había ahí? Pues ingenieros. Los que no sabemos de construcción no tenemos idea, pero no se puede hacer un cimiento si no es un ingeniero. O un arquitecto, ¿no? O un diseñador, o alguien que sepa. Entonces dice que hicieron esto, pusieron los cimientos del nuevo templo en la mañana y luego hicieron la fiesta de los tabernáculos. O sea, estaban construyendo y recuperaron las fiestas judías. Las fiestas son muy didácticas, porque la fiesta de tabernáculos, ¿se acuerdan? Cuando estaban con Moisés decía, como estaban ustedes en el desierto, para que no se les olvide, una vez al año van a estar una semana así como en cabañitas, así muy improvisadas, y ahí se van a quedar. Y cada día el sacerdote sale con agua y lleva algún sacrificio. Y al séptimo día están más larga la ceremonia hasta que tienen sed. Y el sacerdote derrama agua. Derramar agua es como para que tengan más sed. ¿Habrá gente a la que le hace falta, hermano? Que sientas que no sienten sed. Sienten que están bien así, muy tranquilos, muy a gusto. Con su Coca-Cola Light ya están a gusto. No, hermano. Hay que despertar el hambre espiritual. Y en la fiesta de tabernáculos celebraban. Después hacían comillas, hacían sonidos de trompetas, eran ceremonias largas. O sea, es interesante que llegando a Jerusalén, enseguida hicieron las fiestas. ¿Por qué es importante? No se tardaron un año o dos, dice, llegando. Apenas estaban poniendo los cimientos y ya hicieron la fiesta de los tabernáculos y todas las fiestas solemnes, o sea, el holocausto, en la ofrenda de paz, cada uno de los sacrificios que tenían, incluso pues estaban recuperando la necesidad de entender su pecado, porque cada ceremonia de Levítico señalaba el pecado. Nada más la ofrenda de paz no, la ofrenda donde comían con sus amigos no. Las otras 4 ofrendas hablaban del pecado. O sea, el pecado siempre hay que estar tratándolo, siempre hay que estar revisándolo, hay que estar pues condenándolo y haciendo la obra de Dios. Y ellos estaban muy contentos haciendo la obra de Dios. Y luego otra vez la generosidad, dice, dieron dinero a los albañiles y a los carpinteros, comida y bebida de los sirios, incluso los tiros y sidonios, ¿se acuerdan? Tiro y Sidón están en la historia, ¿no? Eran artesanos fabulosos. Dice, bueno, estos tiros y sidonios que traigan madera de cedro para hacer la casa de Dios de madera de cedro. Cuando David juntó mucho cedro y Salomón era muchísimo, ya no era igual, pero de todos modos era cedro. De hecho, la segunda casa no quedó tan bonita, ¿se acuerda? Con los que habían visto la primera casa lloraban, porque decían, no es la casa de Jehová, no es como le hizo Salomón. Ahora, eso del afecto por las cosas está bien, pero no siempre las cosas son iguales, ¿verdad que no? La nueva casa era más pequeñita, no tenía el diseño, pero era para adorar a Dios. Ahora, después tuvieron una casa más bonita, la que hizo Herodes el Grande, ¿se acuerdan? Cuando vino Jesús, dice que había un templo en Samaria y un templo en Jerusalén, impactantes, grandísimos, con corredores, con mucho mármol. Lo hizo Herodes, que era muy loco, ¿no? Era así como bipolar. A veces hacía cosas muy buenas y a veces hacía cosas muy malas. Entonces, ese Herodes hizo un templo maravilloso, mejor que el que tienen ellos aquí ahorita. Posiblemente mejor que el que hizo Salomón, porque el de Salomón era pequeñito, ¿se acuerdan? Era así de oro y plata y esmeralda, pero era pequeñito. Y este templo que hizo Herodes, aunque no era de piedras preciosas, era de mármol, pero era muy grande, según lo hacen algunos estudiosos de lo que se hizo. Entonces, el templo puede ser más grande o más chico, usted de todos modos ore.
Porque algunos dicen, ay, es que no es el templo tan bonito, no es mi casa, no es mi iglesia, no. Pero usted donde vaya adora a Dios. Habrá otras cosas mejores, otras no tanto, pero usted adora. Y eso es muy importante, la adoración al Señor, se restaura el culto. Luego viene la colocación de los cimientos del templo. ¿Qué se requiere siempre? Cimientos. La construcción no se hace así, facilita. Y los cimientos son caros, ¿no? ¿Se da cuenta cuán caro es poner cimientos? Dice ahí en el capítulo 3, en el año segundo de su venida pusieron los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Cuando los albañiles echaban los cimientos, los sacerdotes con sus arpas y ropas sacerdotales y los hijos de Asaf con címbalos estaban cantando y dando gracias a Dios. O sea, unos construían y otros cantaban, según su oficio, ¿no? Entonces, imagínense, los constructores pues eran expertos. Estaban poniendo los cimientos para el nuevo templo, pero los levitas estaban cantando. Y dice, los hijos de Asaf, ¿quién es Asaf? Compositor de salmos, un hombre que aportó en el tiempo de David, un hombre reconocido como muy consagrado a Dios, gran músico. O sea, Dios pone gente en su obra muy especial. Y este gran músico, sus hijos estaban ahí, los hijos de Asaf cantándole a Dios, nada más reconstruyendo el templo. Entonces no esperemos grandes eventos para alabar, podemos alabar ya. Pase lo que pase, ¿no? Echando los cimientos y estaban cantando, estaban contentos. O sea, es importante la actitud de adoración. Porque no se esperaron hasta que acabó el templo, no. En cuanto estaban con los cimientos, ya estaban adorando a Dios. ¿Usted conoce gente que es adoradora? Hay gente que adora a Dios, ¿verdad? Pase lo que pase, adora a Dios. Hay quienes se tardan. Ay, hasta que acabe el templo, mejor. Hasta que acabe el culto, hermano, pues cada quien. Pero hay gente que llega y adora, y levanta sus manos, y está muy contenta, está entregada a las cosas de Dios. Y entonces esa gente nos da un gran ejemplo de que podemos adorar, pase lo que pase. Es importante adorar siempre a Dios. Y hay gente preparada. Los hijos de Asaf, todos eran músicos de muy alto nivel. O sea, no era cualquier persona allí nada más con la intención. Eran gente muy preparada. Porque Dios en su pueblo siempre pone gente preparada. ¿Se da cuenta? Para todo. Para la carpintería había gente. Albañería también, y también para la adoración. O sea, en la iglesia también tenemos diferentes ministerios, ¿se da cuenta? No todos somos iguales. De hecho, tenemos habilidades muy distintas, a veces algunos, ¿no? Hay algunos que nos sorprendemos de lo que saben hacer, o de lo que han aprendido a hacer, las habilidades que Dios les da o que desarrollan. Pero aunque seamos diferentes, podemos cooperar para que la obra de Dios funcione. Dicho así funciona la iglesia, ¿no? No es nada más obra de una persona, la obra de la iglesia es de muchas personas. Luego tenemos un problema. ¿Quiénes son los adversarios? No es América Chivas, no. Parece que son otros. Dice capítulo 4. Los enemigos de Judá oyeron que edificaban el templo de Jehová. Ofrecieron ayudarlos. Zorobabel, Jesúa y los jefes de las casas paternas rechazaron la supuesta ayuda. Los adversarios intimidaron a los judíos y dieron sobornos a los consejeros desde el tiempo de Ciro hasta el reinado de Darío de Persia. En el reinado de Asuero escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en 10 Atarjejes escribieron en arameo en Bilsán, Mitrídates, Tabnel, Reún, canciller y Simsai, secretario, contra Judá, una ciudad rebelde y mala, y aseguraron que la región no sería del imperio persa si terminaban la obra. ¿Quiénes son esos adversarios? Cananeos. Eran los habitantes del lugar y no estaban contentos con que llegaran los judíos. ¿Por qué? Por odio, por celos de que adoraban a Dios, ¿no? ¿Se da cuenta que hay gente que nos odia nada más porque adoramos a Dios? Si tú me caes mal porque adoras a tu Dios, no hizo otra cosa que adorar a Dios y no voy a dejar de adorarlo, ¿no? Pero esos que estaban ahí, estaban con mucha enemistad entre ellos. Ahora, hay una cosa muy importante. Seamos sabios con cómo la gente llega con nosotros. Porque ahí estaba Zorobabel, del linaje de David, y estaba un sacerdote, y estaban levitas, y cantores, y albañiles. Y llegan estos extranjeros y le dicen, les queremos ayudar. ¿Qué creen que quieren hacer? Pues detenerlos. Mucha gente llega para detener, ¿no? Dicen por ahí una norma para servir a Dios, no estorbes. ¿Habrá gente que estorba, hermano? Con su actitud, con su impuntualidad, con su falta de compromiso, con las actitudes negativas. Entonces llega y dice, les queremos ayudar. Dicen ellos, no nos ayuden. No, gracias. Podemos solos. No soberbia, es que no necesitamos que vengan ustedes aquí. Y entonces luego dice, esta era una supuesta ayuda. O sea, hay gente que llega de manera engañosa como para ayudar. Y lo que quiere hacer es o sacar ventaja o afectarnos. Entonces hay que tener cuidado con la gente, hermano, porque esto no está bien. Y dice entonces ahí que ellos se opusieron y dijeron, no queremos ayuda. Pero estos enemigos no nada más fue una vez. En muchas ocasiones enviaron cartas y decían, Judá es una ciudad rebelde, si construyen el templo se van a ir de Persia.
Persia era muy grande todavía, no podían así como irse, pero así llegan los mentirosos, ¿no? ¿Se da cuenta cuánta gente es mentirosa? Inventan cosas que no tienen base, pero están ellos diciendo eso. Si Judá se reconstruye, ya Jerusalén no va a pertenecer al reino de Ciro. Y dicen, no nada más Ciro, también con Artajerjes y hasta Darío. O sea, 60, 70 años se estaban ahí oponiendo a la reconstrucción del templo. Darío el persa es el último rey al que incluso sirvió Daniel, ¿se acuerdan? Cuando dice Daniel, y Daniel habló con Darío, el que lloró porque Daniel estaba, bueno, se preocupó de que Daniel estaba en el foso de los leones, es ese. Estaban años después, muchos años deteniendo la obra. Ahora, ellos no estaban así como tan fuertes, pero la obra se detuvo. Y aquí es muy importante que veamos cómo podemos continuar en la obra de Dios, porque llegaban prohibiciones. De repente llegó uno, pues dice el rey Ciro que ya no haga la construcción. Y bueno, detenían la obra. Ahora dice Darío que le detengan, y dice el rey que detengan la obra. Y ellos siempre tenían que negociar la situación para regresar a hacer la obra de Dios. Hay personas que tienen la intención de detener la obra de Dios. No me gusta cómo eres, no estás tan bien, no es correcto que tú hagas las cosas así, mira, mejor de otra manera. Hay mucha gente que como que nos quiere desanimar o quiere plantearnos otras situaciones que no están en el plan de Dios. Entonces, esto detuvo la obra de Dios mucho tiempo, pero se tuvo que reedificar la casa de Dios. Entonces tenemos que los que son adversarios, tenemos una situación ahí que no me importa quién se oponga. Si se oponen, yo de todos modos sigo en la obra de Dios. Yo de todos modos hago lo que tengo que hacer, no me voy a detener. Pero hay ocasiones en que había ahí prohibiciones, ¿no? Legales. Llegaban que un decreto del rey y detengan la obra, y llegaban con violencia a veces. Entonces dice, bueno, ¿cómo es que esto pasa? Y esto tiene coincidencia con lo que dice Nehemías, ¿se acuerdan? Que Esdras y Nehemías son libros paralelos. Esdras sacerdote, Nehemías gobernador. Los dos escriben la reconstrucción de Jerusalén, y Nehemías también dice que hubo muchos enemigos, con mentiras, con engaño, con algunas otras ideas. Entonces, no se deje distraer. Si alguien lo quiere decir, dígale, no, gracias, no necesito tu ayuda, no necesito que tú me digas qué hacer, gracias, yo sé cómo hago las cosas de Dios, porque estoy en la obra de Dios. Ahora, luego viene finalmente que vienen Ageo y Zacarías. ¿Quiénes son Ageo y Zacarías? Profetas, ¿de acuerdo? Profetas menores, porque sus libros son cortos, no porque tenga poca importancia, ¿no? Pero lo que dicen Ageo y Zacarías es reconstruyan el templo. De hecho, Ageo hace un mensaje, no nos ha tocado todavía, vamos a verlo más adelante, pero Ageo dice, es increíble que ustedes tengan casas tan lindas y la casa de Dios esté detenida. O sea, no es posible que ustedes tengan ese descuido en la casa de Dios. Eso dice Ageo. Y Zacarías también. Zacarías es sacerdote y escribe, y luego lo matan. A ese Zacarías lo matan. Ese Zacarías que luego dice el Nuevo Testamento, y a Zacarías el que mataron fuera del templo allá en Judá. O sea que hasta la vida cuesta, ¿no? Por servir a Dios, pero bueno, quien quiere servir a Dios lo hace, aunque le cueste la vida. Y Ageo y Zacarías están ahí profetizando. O sea, no nada más era Esdras, gran escriba, gran siervo de Dios, gran sacerdote, sino que vienen otros que colaboran con él. ¿Sabe que hay gente que siempre llega que Dios manda para colaborar? Esté abierto a la gente que llega, porque uno no conoce quién va a llegar, Dios sabe quién llega, pero hay que estar bien a los que de verdad sí vienen a Dios, como en este caso Ageo y Zacarías, a la profecía alentaba. Incluso desafiaba, ¿no? Porque Ageo dice, no pueden quedarse así, hagan la casa de Dios, y les exhorta de manera muy fuerte, ¿no? Zacarías es más extenso el libro, pero también tiene una exhortación para reconstruir. Finalmente se reconstruye el templo, que es parte hasta ahorita, la mitad de Esdras que vamos a ver, y ahí dice cómo se reconstruye el templo, capítulos 5 y 6. Dice, Ageo y Zacarías profetizaron. Zorobabel y Josué comenzaron a edificar el templo, son ministerios. Tadnai, gobernador del otro lado del río, Sefar-Boznai y algunos otros trataron de intimidar a los judíos y enviaron una carta al emperador Darío. El rey Darío investigó los escritos donde autorizó la edificación del templo y Jerusalén. El emperador Darío ordenó que continuara la construcción del templo de Jehová. La orden incluyó dar a los judíos becerros, carneros, corderos y trigo, vino y aceite. Hay un cambio en lo que sucede ahí. La orden del rey de Persia incluía una advertencia contra quienes se opusían a la reconstrucción del templo de Jerusalén. Tanai, gobernador del otro lado del río, Setar-Boznai y sus compañeros obedecieron la orden del emperador Darío. Y los ancianos de los judíos avanzaban la obra conforme a la profecía de Ageo y Zacarías, ofrecieron 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos, pusieron sacerdotes en sus turnos. ¿A cuántos nos han llegado palabras amenazantes? A todos, a todos. Alguna cuestión médica, económica, familiar, hay cosas muy difíciles de manejar. Y sin embargo, Dios tiene control de todo. ¿Se acuerdan?
Es importantísimo esto. Cuando usted ve ahí en Apocalipsis 4, que dice, y uno se sentó en el trono, es el papá, el Padre, ¿no? En el capítulo 5 es Jesús, el Cordero. Pero cuando dice el Padre se sienta en el trono, está en un presente continuo. Quiere decir, está sentado en su trono siempre. O sea, no es un momento que se sentó ahí simbólicamente. Está todo sentado en su trono en todo el escrito del Apocalipsis. Que vienen las profecías del momento para Juan, luego para los otros en el futuro. Hay mucho en Apocalipsis, ¿no? Pero en todo ese tiempo, dice, Jehová está sentado en su trono. O sea, es algo que sigue sucediendo. Y no nada más es simbólico. Significaba tener el control, tener la autoridad, estar enterado de todo. ¿Sabe que a Dios no se le escapa nada, hermano? Porque uno como que dice, ay, como que no se le olvidó esto. No se le olvida nada. Si algo no hace es porque no quiere. Pero si algo hace es porque Él sabe perfectamente el plan que tiene. Y entonces, aunque hay adversarios ahí que estaban pues, oponiéndose a la obra, vean la dinámica. Dice, ellos estaban oponiéndose y mandaron cartas con Ciro, con Artajerjes y con Darío. Esta ciudad es rebelde y perversa, se te va a rebelar. Y se detiene la obra. Y luego llega Darío. Decíamos, el que fue impactado por la vida de Daniel. Es interesante, ¿no? Daniel no regresó. No llegó a Jerusalén, pero estuvo ya en Babilonia sirviendo como primer ministro. Y Daniel igual profetizaba. Y hay otras profecías importantes ahí, ¿no? Y Daniel estaba ya sirviendo, pero cuando llegó Darío, dijo, ¿qué está pasando con Jerusalén? Y dicen, bueno, pues se rebelan. Dicen aquí los cananeos que es una ciudad rebelde, que no se sujeta, que se va a salir de orden. Y dice Darío, vamos a investigar. Las investigaciones están, ¿dónde, hermanos? Siempre. En todas las culturas las investigaciones tardan. Quisiéramos que no tardaran tanto, ¿no? Pero tardan. Entonces se detuvo la obra, pero hay una cuestión aquí. Dios cambia lo malo en bueno. ¿Cierto o falso? Porque ahí había amenazas. Se les va a detener la obra. Son rebeldes, ya no van a hacer Jerusalén y están en contra del rey Darío. Y dice, Darío investigó. Era un buen emperador, investigó las cosas y se dio cuenta. ¿Qué dijo Ciro? Pues Jeremías habló de Ciro. Ciro dijo que regresaran a Jerusalén. Luego los Artajerjes. Recuerden, Artajerjes es un título, hay varios. Y a los Artajerjes, que son persas, estaban de acuerdo con que se hiciera Jerusalén. Y dice Darío, pues yo también estoy de acuerdo. Y entonces dice, bueno, los que están diciendo que es ciudad rebelde son mentirosos. Por favor, cállense la boca y ayuden a los judíos. ¿Cuántos quisiéramos que se caeran la boca los que se fue a nosotros, ¿no? Y que la obra siga. Así sucede. Entonces, esto que ellos pensaban como detener la obra, se revirtió. Y dice que Darío dio el decreto. No es verdad, ni que es rebelde, ni que es una ciudad que va a quitar del reino. Es una ciudad de Dios ahora. Y Ciro les tuvo mucha simpatía. Los Artajerjes también. Esto es historia. Está en la Biblia, pero más historia, ¿no? Y dice, bueno, yo doy la orden de que continúe la obra. Qué bendición tan grande, ¿no? Hermano, estemos en la obra de Dios. Hay personas que no están en la obra de Dios por falta de convicción, falta de ganas o lo que sea, y no están en la obra de Dios. Pero los que sí queremos estar, hermano, es continua en la obra. ¿Qué se requiere hoy en la obra de Dios? Yo diré incluso para cada uno de nosotros, ¿qué quiere Dios para nosotros hoy, hermano? Porque todos tenemos preocupaciones, amenazas, situaciones y cosas que parecen estar en contra, pero si Dios permite que pase eso, pues pasa. Y si no permite que suceda, entonces era otro el plan. Y en su plan dice Dios, reconstruyan el templo. Y no nada más eso. Ustedes, los que se oponían, denles plata, oro y dinero y lo que haga falta para que acaben la obra. O sea, hasta los inconversos que quieran malos, dice el emperador Darío, tienen que ayudar a la obra de Jerusalén. Entonces, ¿sucederá o no sucederá, hermano? Que Dios pone a la gente para que nos ayude. Por eso está abierto a las ayudas de Dios. Cuando alguien de veras viene con autoridad, viene con algo bien hecho, en buen testimonio, nada de corrupción, bueno, entonces es una ayuda que viene de parte de Dios. Y dice ahí que entonces continuaban la obra y reedificaban el templo para que los judíos se reunieran. Y ese templo era importante, muy pequeñito, mucho más sencillo que el de Salomón, pero era un templo. Y ahí dice el emperador, nadie más se oponga a la obra. No sé cuántos de nosotros tenemos preocupaciones. Algunos nos preocupamos hasta porque no tenemos de qué preocuparnos. Y entonces, hermano, los preocupones no ayudan, ¿eh? No ayudan. ¿Por qué? Porque no sabemos si va a suceder.
Dice por eso la palabra, a cada día le vas a su propio afán, ¿cierto o no? O sea, el afán de hoy es este, no de 5 o 10 años. De hecho, la gente muy afligida, muy estresada, tiene exceso de futuro, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar mañana? Y no sé si tengo trabajo. No, exceso de futuro. Exceso de pasado, los deprimidos. Dicen, ay, ¿cómo me pasó? Me fue horrible. Hermano, el pasado ya pasó. En las cosas de Dios nos restaura y nos bendice. Hoy estamos con el plan de Dios y el futuro lo tiene Dios en sus manos. Entonces, digan lo que digan, nosotros sigamos fieles. Ahora, cuídense. En las cuestiones médicas, personales, económicas, en todo lo que nos toca hacer como trabajo hay que cuidarnos. Pero falta que Dios diga que sí o no. Porque estos enemigos estaban seguros y decían, vamos a detener a los judíos. Ya mandamos cartas al emperador Darío y él va a detener la obra. Y además, mientras llega la carta, los detenían. Esto está en Nehemías, ¿no? Se los detenían. Pero el emperador dijo, no, es todo lo contrario. O sea, a veces en el mundo hay autoridades correctas que ejercen bien la situación y de veras puede venir de bendición. Entonces, no se preocupe tanto. Tampoco sea de los despreocupados, porque el despreocupado pues tampoco ayuda nunca. Pero entonces hay un común equilibrio. Me ocupo de mi afán hoy. ¿Qué tengo hoy de preocupación? ¿Qué tengo? Ya lo que pasó, bueno, lo pongo en oración. El futuro también. Pero lo de hoy o lo que tengo que enfrentar es en este momento. Porque hay personas que están así con esa aflicción y detienen la obra. Imagínense si Zorobabel y los demás se detienen. Dicen, ya llegaron cartas de Darío. Sí llegaron cartas, pero pasó un tiempo y Darío revirtió la orden. Entonces Dios tiene un plan perfecto. Estemos conscientes de ello o no. Y el plan perfecto es maravilloso. No es mi plan o en mi tiempo, es el plan de Dios y en el tiempo de Dios. Pero entonces ese plan perfecto sucede y si los judíos reedificaron el templo, también nosotros. Otras cuestiones personales, de salud, familiares, aflicciones que vivimos, bueno, estamos en un tiempo difícil. Sin embargo, falta lo que Dios diga, ¿no? Aun cuando digan, te vas a morir en 5 días, pues falta lo que Dios diga. O sea, sí me voy a cuidar y todo, pero no me voy a quedar tan afligido. Porque hay gente que se super aflige, ya me dijeron que me voy a morir, quién sabe. A lo mejor no. De hecho, oramos que no, pero Dios tiene control de todas las cosas. Pues terminamos, hermanos, la hora 17 de libros históricos. Gracias a todos por su atención.